¿Qué tal? Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Vamos a comenzar con la clase de ciudadanía. Vamos a continuar viendo acerca de lo que era la ciudadanía en la Grecia antigua. A ver, un momento, déjame hacer un poquito más grande la diapositiva para que se pueda ver mejor. Ya creo que no hay problema. Bueno, vamos a ver que conocer un poco más acerca de este término, de que ciudadanía proviene, para recordar, proviene de el vocablo latino civitas, que significa ciudad barra estado, y su origen se remonta a la antigua Grecia. Las ciudades grecias, llamadas polis, recuerden que esto ya vimos en historia, eran espacios pequeños de gran desarrollo científico y artístico, donde vivía poca gente. Cada polis tenía su forma de gobierno. Las ciudades eran, o las ciudades más importantes fueron Atenas, Esparta. La primera, la cuna de la democracia, ¿ya? Entonces aquí estamos viendo un poco acerca de estas civilizaciones antiguas y cómo van haciendo el nombre de esta materia, que es ciudadanía o lo que representa como tal esta palabra que lleva un montón de conceptos y significados según el lugar en el que nosotros lo estemos empleando de manera consecutiva, de manera paulativa. Ya, entonces, la sociedad griega, perdón, estaba organizada en dos grupos, lo que eran los ciudadanos y los no ciudadanos. Ya vamos a ver más adelante qué eran estos de los no ciudadanos, porque ciudadanos nosotros entendemos como persona que es originaria de una ciudad y no ciudadano lo vamos a entender como persona que no pertenece a la ciudad. Pero vamos a ver más adelante que no era tan simple como lo estamos mencionando aquí, sino que va a llegar ciertas incógnitas o ciertas referencias para ver que un no ciudadano cumplía también un cierto rol dentro de estas grandes ciudades. En Atenas tenemos que los ciudadanos eran los varones, hijos de padres y madre ateniense, ¿ya? Podían tener mucho o poco dinero y podían ser agricultores, comerciantes, soldados, nobles, gobernantes, sacerdotes o incluso profesionales. Estos participaban en la política, que ocupaban cargos públicos. Se me escucha muy cerca. Disculpe. Ya listo, gracias. No, es que a veces es el micrófono que falla cuando hay cierta estática por aquí. Bueno, como les decía, en que estaba, que me había quedado. Ah, ya, que estos ciudadanos eran solo, bueno, eran los hijos que nacían de lo que eran padre y madre ateniense, ¿verdad? Y estos podían ocupar ciertos cargos que podían ser agricultores, comerciantes, soldados, nobles, gobernantes, sacerdotes e incluso, como les mencionaba, podían ser profesionales. Participaban en la política y ocupaban lo que eran cargos públicos y poseían propiedades, además que accedían a la justicia. Practicaban un culto, ejercían el sacerdocio, acudían a fiestas. Mira, desde nuestra época, la calidad de ciudadano profundiza en en las diferencias sociales. Como estamos viendo, no es nada del otro mundo, es algo que nosotros seguimos siendo, nosotros seguimos practicando, pero ya vamos a ver cuáles son las diferencias como tal entre estos ciudadanos griegos y los ciudadanos. Ahora, ser ciudadano en Grecia significaba tener una condición merecedora a ciertos privilegios y ventajas en los ámbitos políticos, jurídicos, social y religioso, lo cual lo ubicaba por encima de los no ciudadanos y los distinguía de estos. A su vez, ser ciudadano implicaba cumplir con responsabilidades, como cuáles, como el pago de impuestos y servir en el ejército, actividades vetadas por los no ciudadanos, pues su partición habría supuesto poner en riesgo un orden establecido. Aquí las clases sociales, el poder económico, se encontraba muy marcado, es decir, yo soy clase social, una clase social alta,
eh, digamos que otra persona era baja y otro era considerado como no ciudadano, cada uno de ellos cumplía ciertas actividades que el otro no podía hacer. Pongamos un ejemplo. Digamos que nosotros en la actualidad podemos ir en teoría a cualquier parte de nuestra ciudad y no habría ningún inconveniente, tengamos o no tengamos problemas, ¿verdad? Perdón, tengamos o no tengamos una, ¿cómo les digo? Ay, no es economía. Bueno, ya digamos una economía alta, ya que tengamos dinero o no tengamos dinero. Nosotros podemos entrar, no nos pueden discriminar ni nada por el estilo. Por ejemplo, es decir, yo quiero irme al village. Yo quiero irme al village y yo soy pobre. No hay ningún problema, yo puedo ir al village, nadie me va a discriminar, nadie me va a decir nada. Una persona de San Borondón quiere ir a un, ay, ¿cómo le pongo ejemplo? A cualquier lado, puede ingresar y no haber ningún problema. Pero en esta ciudad de Grecia era muy diferente, debido a que habían ciertos lugares destinados para las personas con poder económico alto, bajo y que no eran considerados ciudadanos. Entonces, esto era muy marcado. Y si alguien incumplía esto, se comenzaba a romper el orden que existía. Ahora bien, vamos a ver cuál era el caso de los no ciudadanos, los tan llamados no ciudadanos. Bueno, los no ciudadanos como tales eran las personas esclavizadas, extranjeros y las mujeres quienes no participaban en la política ni poseían propiedades. Entonces, estamos viendo algo muy interesante aquí, de que un no ciudadano era contado como una persona esclavizada y como una persona extranjera. Ya, de momento podemos medio aceptarlo, asumirlo, de que ya está bien, no ciudadano es una persona que se encuentra esclavizada. Recuerden que en esos tiempos la esclavitud era el pan de cada día, no era algo fuera de lo normal, como nosotros lo vemos en la actualidad, que es algo que no está bien visto, obviamente. Pero digamos que para ellos era normal. Ahora sí, las mujeres, en este caso, las mujeres no contaban como ciudadanos para Grecia. Si era una mujer de familia, no, de familia humilde, y eso no era una mujer ciudadana. Para que sea o para que llegue a contar como una mujer ciudadana, debía provenir o bien de la realeza, debía provenir de familia adinerada, y aún así la mujer no iba a tener poder en lo político, como lo vamos a ver más adelante. Las personas esclavizadas, como tal, a ver, un momentito, señorita Lourdes, esta es la clase de primero. Ahorita ustedes están con el licenciado Chamaidán, señorita Lourdes Rizo. Ya, perfecto. Haber confundido el link. Bueno, como les mencionaba, las personas esclavizadas eran hijas, eran hijos de personas en la misma condición de esclavitud o eran los prisioneros de guerra. Tenían dueños, trabajaban en el campo o en actividades domésticas. Los extranjeros, como tales, eran libres y se dedicaban a lo que era el comercio y la artesanía. Estos pagaban impuestos, podían pertenecer a la milicia, pero no podían tener propiedades. En Atenas, las mujeres salían poco de casa y solo a matrimonios, funerales y actividades religiosas. Únicamente las mujeres cultas asistían a las reuniones con varones y discutían sobre filosofía, poesía o música. Las mujeres pobres se dedicaban a ser vendedoras, nodrizas o parteras. ¿Ya? Entonces ya estamos un poquito viendo de cómo era la ciudadanía, tanto para hombres, mujeres, según la distinta clase social, según su género y según su estado. Entonces recordemos, ciudadanos, ¿quiénes eran ciudadanos en la antigua Grecia? Los ciudadanos en la antigua Grecia eran hijos de padres y madres atenienses que podían desarrollar cualquier cargo que existía en la sociedad. A ver, un momento, chicos.
chicas, perdón, solo hay chicas. Ya, bueno, como les mencionaba, ciudadanos solo eran los hijos que provenían de padre y madre ateniense. Podían asumir cualquier cargo, obviamente, si estaban en las condiciones para asumirlo y si no existía ningún inconveniente. Y ahora, los no ciudadanos, particularmente los no ciudadanos, eran las personas que se encontraban en condiciones de esclavitud. Eran personas extranjeras y también eran las mujeres las que se las consideraba no ciudadanas. ¿Ya? Que por lo general eran mujeres pobres que no tenían una cantidad económica o no provenían de familias con propiedades. ¿Ya? Ahora vamos a ver lo que era la ciudadanía como tal en Esparta, lo que conocemos, la ciudadanía espartana. Bueno, Esparta, una ciudad griega ubicada en la península del Peloponeso, se enfocaba en la formación de guerreros. La educación como tal era gratuita y a las clases asistían hombres y mujeres para ser entrenados en la milicia. Todos los ciudadanos estaban destinados al combate. Esta era una raza guerrera. Esto, espartano que nacía, espartano que luchaba. ¿Ya? Eso sí, que nos quede claro y conciso. Espartano que nacía, espartano que... Y... Oye, espartano que luchaba, ¿sí? Entonces, bueno. Bien, las mujeres tenían derechos como los varones, participaban en las asambleas con voz y voto, su salud era muy cuidada y participaban en deportes a fin de formar su cuerpo para engendrar hijos fuertes, que serían los futuros soldados. Los niños enfermos o débiles eran sacrificados por no ser útiles para la guerra. Esta sociedad es algo particular, porque si ustedes se dan cuenta, se le está dando más valor a la mujer de lo que se le daba en lo que era Atenas, ¿verdad? Entonces aquí la mujer cumplía un rol muy importante, que aún al día de hoy lo sigue cumpliendo, el cual es preservar a la especie. Como tal, preservar a la comunidad o a la sociedad espartana. Por lo tanto, tanto la mujer como el hombre eran entrenados y eran educados para la milicia. A ver, ya, como les digo, eran educados en este tipo de actividades. ¿Todo para qué? Para que el cuerpo de la mujer se desarrolle de la mejor forma y pueda albergar o cuando esté embarazada tenga mejores condiciones para que el niño que lleva nazca fuerte y sano y sirva para la guerra, principalmente para eso, que sirva para la guerra. Aquí menciona que los niños que no cumplían con estas características eran destinados netamente al sacrificio, es decir, que eran débiles, no eran considerados guerreros. Por lo tanto, estos llegaban y los sacrificaban como tal. Ya, un momento. Ya, ahora a ver, ahí sí. Ahora, la ciudadanía espartana. Ya les he mencionado que Esparta se encontraba en el Peloponeso. Ahora vamos a ver la ciudadanía de la Roma antigua. Tenemos que Roma fue fundada hacia el año 753 a.C. Fue cuna de una gran civilización hasta el año 509 a.C. y estuvo regida por un sistema monárquico que fue derrocado por la República.
Una forma de gobierno la cual duró hasta el año 27 a.C., basada en la división de poderes, el control del gobierno y el equilibrio del poder que era compartido en tres instituciones: magistrado, senado y los comicios. Los magistrados o cónsules, estos gobernaban y eran los que observaban o cuestionaban entre sí, consultaban y rendían cuentas al Senado, que los asesoraba como tal, manejaban la política exterior y el tesoro público, aprobaban las decisiones de las asambleas populares llamadas comicios, donde se hacían las leyes. En este proceso participaban patricios, plebeyos y decidían a través del voto, dando origen a la democracia directa. En la República, la sociedad romana estaba dividida en tres clases sociales: patricia, plebeya y esclava. Vamos a ver, esclava, perdón. Vamos a ver cada una de estas características cuando eran patricios, cuando eran plebeyos y cuando eran personas esclavizadas. Los patricios eran los propietarios de las tierras, casas, animales, personas esclavizadas. Participaban en la política al ocupar los cargos más altos del gobierno. Tenían privilegios sociales, políticos, culturales, militares. Eran como tal hombres libres y el pueblo estaba compuesto por pequeños, perdón, en este caso de los plebeyos, que estaba compuesto por pequeños comerciantes y artesanos. Poco a poco estos adquirieron igualdad civil y política. Junto con los patricios también eran hombres libres. Ahora bien, las personas esclavizadas, estas no tenían la condición de persona de objeto destinado únicamente al trabajo. Correspondía a los hijos de las personas esclavizadas o a prisioneros de guerra. Sus amos podían darles la libertad o matarlos. ¿Ya? La ciudadanía romana era una condición social privilegiada que incluía un estatus social, propiedades y poder para los hombres libres que habían nacido en Roma, incluidas sus colonias. Las personas esclavizadas libres podían obtener como tal la ciudadanía, así como sus hijos también adquirían, a quienes servían al ejército romano, algún día se lo podían comprar, aunque esta era excesivamente cara, comprar la ciudadanía en aquel entonces. La ciudadanía igualaba a todos los ciudadanos en derechos, tanto público como privado. Otorgaba a cada persona el goce de los derechos de libertad, propiedad, justicia y pertenecer a la milicia, además de votar, recibir honores, ser electos para ocupar cargos públicos, casarse y participar en la política, aunque estaba reservada únicamente para los varones. De ella se origina el derecho romano, que será la base sobre la organización del derecho en lo que es Occidente. Ahora vamos a ver el origen y la evolución histórica como tal del Imperio Romano. El régimen democrático de la época republicana romana se deterioró por conflictos internos y sociales, lo que hizo que los militares cobraran importancia. Surgió así una nueva figura en la política, conocido como el emperador, que centraba todos los poderes, militar, religioso, civil y administrativo, convirtiéndose en un autócrata o un dictador. Este gobernaba a lo largo de su vida, pudiendo heredar el trono a su familia, creándose así las dinastías. La figura del emperador fue venerada como la de un dios. El Imperio Romano surgió en el año 29 a.C., en el cual la sociedad estaba organizada en dos clases conocidas como los ciudadanos y los no ciudadanos. Recordemos, los ciudadanos eran varones libres que podían participar en la política, en el sacerdocio, tener propiedades, casarse y heredar. Los no ciudadanos eran hombres o personas esclavizadas. Las personas esclavizadas y las mujeres carecían de los derechos de los ciudadanos y se dedicaban a actividades agrícolas o actividades domésticas. La sociedad romana era una sociedad patriarcal. Las mujeres, al no ser ciudadanas, estaban impedidas de participar en la vida política. Debían casarse, obligatoriamente satisfacer sexualmente a sus maridos
criar a sus hijos e impartir a ellos los valores de los buenos ciudadanos. El adulterio femenino era severamente castigado. Cuando eran solteras dependían económicamente y legalmente de sus padres. Al casarse, su marido era quien decidía sobre la vida de ellas. Bien, ahora vamos a ver acerca de los derechos y el origen y la evolución histórica en las polis. Recuerden que ya habíamos hablado de esto, que eran las ciudades más importantes de la Grecia antigua. Teníamos que eran Atenas y Esparta. Y cada una de ellas tiene un origen distinto. A ver, un momento, por favor. Ya, bueno, tenemos que Esparta fue poblada por descendientes de guerreros dorios. Atenas fue poblada por descendientes de la civilización creto-micénica. Estos orígenes determinaron la organización política, económica y social de estas ciudades o polis. Mientras que uno era un pueblo guerrero, tenemos que otros eran de una sociedad que ya se había establecido y que había subsistido a base de guerras, otros a base de políticas como tal. Cada una de ellas ha marcado o arraigado. Ya, ahora además, Atenas, la estratificación social, confirió derechos exclusivamente a los ciudadanos, quienes podían educarse, asistir a eventos sociales y culturales, participar en la política, y estos fueron determinantes para su gran desarrollo intelectual, cultural y político, siendo los varones quienes podían realizar estas actividades. En Esparta, en cambio, el ejército o el ejercicio de los derechos está orientado a sostener el poder militar de las polis. Las mujeres y hombres podían educarse por igual en las artes, las guerras y participar en la milicia. Las mujeres tenían una estricta responsabilidad en la formación de los futuros guerreros. Y aquí vemos las marcadas diferencias que tienen cada uno de ellos. Mientras tanto, Atenas se dedicaba a lo cultural, tenemos que Esparta se dedicaba más a la guerra, se dedicaba más a este cambio que subsistía. Ya, un momento. Ya listo. Como les decía, una se dedicaba a la guerra y otra se dedicaba al desarrollo cultural, científico y social, respectivamente, Esparta y Atenas. Atenas fue una ciudad-estado de gran desarrollo intelectual, artístico, cultural, filosófico, científico y político. Esparta lo fue en lo militar. Ambas polis tuvieron como soporte de su economía el trabajo de personas esclavizadas, un trabajo gratuito y permanente, basado en la explotación y la exclusión total de todo ejercicio de derechos. Aunque la participación en los espacios de la toma de decisiones estaba permitida únicamente para los hombres quienes podían gozar de derechos y de ciudadanía, el sistema ateniense fue en su tiempo ejemplo de tolerancia y desarrollo cultural y político como tal. Ahora vamos a ver la evolución histórica de la lucha por los derechos. El esclavismo fue como tal un modelo que determinó la diferencia entre quienes tenían el poder y quienes no, siendo los poderosos los únicos portadores de derechos. Sin embargo, hubo lugares en donde la penosa situación de las personas esclavizadas, consideradas como objeto de exploración, pudo revertirse. Ciro el Grande, el rey del imperio de Persia, emitió un documento que quedó escrito en el denominado
Cilindro de Ciro, donde manifestaba su posición contra la esclavitud. Siglos más tarde, en el año 590 después de Cristo, se llegó al famoso Pacto de los Virtuosos entre las tribus árabes para proteger a los oprimidos y ayudarlos a enfrentar lo injusto, lo cual que cualquiera fuera la posición y poder. En el año de 1215, en Inglaterra, los nobles ingleses en la Carta Magna limitaron los poderes del rey y consiguieron participar del poder político. Entre otras reivindicaciones estaba la separación de la Iglesia del Estado, los derechos de los ciudadanos libres de poseer y heredar propiedades, la protección contra el cobro excesivo de impuestos, el derecho de las viudas a volver a casarse aun si tenían propiedades, y más tarde, en el siglo 17, Inglaterra consagraba los diferentes avances. Tenemos que el año de 1628 a 1679 era la protección de los derechos personales de los ciudadanos y de su patrimonio, derecho al habeas corpus para evitar detención sin ser judicial. En 1689 se promulga la Carta de los Derechos que consagra los anteriores. Proponen en su libro que hay que tratar a los demás como se trata a las personas normalmente. En Norteamérica, la independencia de las 13 colonias en el año de 1776 constituyó como otro avance en la proclamación de los derechos. Se reconoció, en este caso, el derecho de la igualdad a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad, entre estos tres últimos considerados como derechos inalienables. Ahora vamos a ver la Declaración de los Derechos del Hombre y de los Ciudadanos o del Ciudadano. La sociedad francesa, a fines del siglo XVIII, se hallaba dividida en dos estamentos: los privilegiados, representados por la nobleza y el clero, y el grupo de los no privilegiados, conformados por el pueblo llano, llamado también tercer estado, que según Rodrigo Borja era la gente de a pie. El gobierno estaba a cargo del poder absoluto y la monarquía. Para ese entonces, el poder lo detentaba el rey Luis XVI, en el cual la agricultura era la principal actividad económica. Pero desde 1760 las cosechas habían sido muy malas, había escasez y de alimentos y también habían precios muy altos. En lo internacional, la guerra entre Francia e Inglaterra, así como el apoyo de Francia y la independencia de los Estados Unidos, provocó enormes gastos para la corte y una gran deuda externa que, en este caso, que motivada al cobro de enormes impuestos, el pueblo de por sí había empobrecido. A nivel social, económico y político, surgió un grupo integrado por comerciantes, banqueros y profesionales, llamados la burguesía, que habitaba en las ciudades. Pese al importante poder económico que sus miembros ostentaban, no podían acceder al poder político, que estaba solo en manos de los nobles. Mientras la burguesía estaba junto al tercer estado y pagaba impuestos, en lo ideológico surgieron importantes filósofos. Tenemos a Voltaire, Rousseau, Diderot, Montesquieu. Ellos promulgaban los conceptos de libertad política, fraternidad e igualdad, desde una posición cuestionadora del Estado monárquico feudal. Además que hablaron de los derechos de las personas y de la división y de poderes, y alertaron al pueblo cerca de la manera de romper con el poder político de estas monarquías. La Declaración de los Derechos Humanos también tuvo como antesalas algunas revueltas populares. Con el fin de resolver lo que era la crisis económica de aquella época mediante nuevos impuestos, el rey Luis XVI convocó una asamblea a los estados generales integrados por la nobleza, el clero y el tercer estado. La nobleza y el clero querían que la votación se hiciera por estamentos, mientras que los representantes del pueblo pedían que fueran por personas, y allí serían la mayoría, de acuerdo. En este caso, el desacuerdo provocó que los representantes del pueblo se autoproclamaran Asamblea Nacional
y se comprometieran a elaborar la Constitución. La primera decisión de la Asamblea Nacional fue votar la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. La monarquía, opuesta a la Asamblea, cerró las puertas del lugar donde se reunían sus miembros y estos debieron trasladarse a otro sitio, y allí prometieron no separarse hasta entregar a Francia una nueva constitución. El rey Luis XVI concentró sus tropas alrededor de París y Versalles, mientras la Asamblea Nacional se autonombró Asamblea Nacional Constituyente. En ese contexto, el rey despidió a sus ministros de finanzas y ordenó la reestructuración de ese ministerio, hecho que fue interpretado por el pueblo como un autogolpe a la realeza, lo que motivó a que salieran a las calles. Ya en Francia comenzaron con una rebelión. La gente asaltó la fortaleza de la Bastilla, que era la prisión real, símbolo de todo lo despreciable del absolutismo monárquico. Las revueltas se expandieron por toda Francia y la única autoridad reconocida por el pueblo fue la Asamblea Nacional Constituyente, que suprimió las servidumbres personales, aboliendo así el feudalismo. Además que estableció el cobro de impuestos de forma igualitaria, abolió el cobro de diezmos para la iglesia y se eliminaron sus privilegios, que habían convertido en la mayor terrateniente de Francia. El 27 de agosto del 79, perdón, de 1789, la Asamblea proclamó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Allí estableció los principios de libertad, igualdad y fraternidad que serían las bases de la Constitución francesa, aprobada en 1791. La Constitución creció y creó una forma de Estado llamada monarquía constitucional, en la que prevalecía lo que era la figura del rey como algo decorativo, que compartía su poder con la Asamblea, integrada por representantes del pueblo. El rey mantuvo la potestad de vetar las leyes aprobadas en la Asamblea y de elegir a sus ministros. Y bueno, chicos, vamos a quedar hasta aquí. Les voy a tomar la lista. Espérenme un ratito para tomar la lista. Y nos estamos viendo dentro de 20 minutos. A ver, un momento. Gracias, profe. Ya listo. Entonces nos estamos viendo dentro de 20 minutos. Pasen bien, cuídense.